El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escena de sexo ni violencia. Muy buenas noches, amigas y amigos todos que ven este programa todos los sábados, conversando con Luis Hermes. Hoy vamos a hacer un programa sobre el magnicidio, porque ya podemos hablar de esa manera, de el señor senador, el honorable senador Miguel Uribe Turbay, que en paz descanse, que fue vilmente asesinado a los 39 años de edad, que el hijo de una hija del expresidente de la República, Turbay Ayala, quedó muy pequeñito cuando los narcotraficantes de Pablo Escobar asesinaron a su señora madre. Tenía 4 años. Y él, como en una réplica, también es asesinado cuando su pequeño y único hijo biológico tiene 4 años de edad. La verdad que en los Turbay ha habido siempre una desgracia. Mucha gente, muchos de estos familiares Turbay han sido vilmente asesinados, han estado en el quehacer de la política. El mismo Turbay Ayala también quisieron asesinarlo. Pero antes de entrar en el programa, quiero hacer una aclaración de que en el programa anterior, como este programa siempre va en directo y no se construye absolutamente nada, sino es un conversatorio, creo que dije algunas inexactitudes, pero no del programa que hablamos sobre el proceso del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, sino tangencialmente de algunas fechas que toqué. Por ejemplo, yo había dicho que quería hacer el programa sobre el 7 de agosto porque la gente me lo ha pedido y yo ya lo he hecho, lo hice varias veces, y dije que yo había hice un programa porque lo hice en directo con el padre, no dije el padre Hurtado Galvis, creo que dije con el padre García Herreros, tiene que ver con otra cosa, me equivoqué, no con el padre Alfonso Hurtado Galvis, que fue el que ciertamente inclusive era el capellán del batallón en el año de 1956, y yo dije 1958, me equivoqué profundamente, el 7 de agosto de 1956. Porque en 1958, recuerden ustedes, de 1957, en que Rojas Pinilla tiene que abandonar el poder y entregarle a una junta de gobierno formada por 5 militares, hasta 1958, que ellos manejaron transitoriamente la nación, pues había una junta de gobierno, y en 1958, el 7 de agosto, pues
empezó el Frente Nacional hasta 1974 y luego hubo un gobierno puente. Y dije que, hablando de la fecha, yo decía sobre el 9 de abril, estaba hablando sobre eso, y yo expresé precisamente también otro error, porque yo dije que sobre el 28 de julio, yo dije sobre el 28 de julio, que fue el día lunes en que se estaba leyendo la sentencia, yo dije que justamente un 28 de julio se había alcanzado la independencia del Perú, y es cierto, o sea, la independencia del Perú, ahí hay un problemita en eso. La independencia del Perú fue proclamada, digamos así, pero no alcanzada. La independencia del Perú fue proclamada y se reconoce en el Perú como el Día Patrio. Se celebra el 28 y el 29 de julio, todos los años, el Día de la Independencia del Perú, con desfiles y todo. Yo viví en el Perú 4 años. En 1900, el 28 de julio de 1821, José de San Martín declara la independencia del Perú, pero ciertamente la independencia del Perú no se alcanzó en 1821, se alcanzó en 1824, con la batalla, yo dije con la batalla de Bomboná, estaba totalmente equivocadísimo, ¿no? La batalla de Bomboná es otra cosa, lo alcanzó en 1822 con la batalla de Ayacucho, en la que intervino Sucre, es decir, las dos últimas batallas fueron la de Junín, que la hizo Bolívar en el mismo año, y la de Ayacucho, que la comandó Sucre en 1824, la una fue en agosto y la otra fue el 9 de diciembre. Y la de Bomboná, la batalla de Bomboná fue en Pasto, y esa fue en 1821, para terminar con el reducto que tenía la Nueva Granada, y la batalla de Ayacucho cierra la independencia absoluta. De todas maneras, reconozco que me equivoqué, pido disculpas. Los seres son más conscientes, más humanos, cuando más fácilmente reconocen que se equivocan en las fechas. Ahora sí, ya una vez que hemos aclarado este proceso, vamos a entrar a mirar este caso que enluta al pueblo colombiano. Se ha presentado una situación que, en lugar de unir al país en medio del dolor que nos aqueja, de la situación que estamos viviendo, por el contrario, lo que se presenta es un divorcio entre las tendencias ideológicas. Y esto nos devuelve a los días aciagos y a los años aciagos de casi 12 años que vivimos cuando se dio paso a la violencia en Colombia entre los años 1946 y 1958, en que los liberales y los conservadores se mataban unos a otros por el simple hecho de tener un tinte rojo o de tener un tinte azul. Álvarez Gardiazabal, que fue uno de nuestros gobernadores, académico, profesor de la Universidad del Valle, escritor, en un libro que dio origen a una película, narra la situación en el centro del Valle del Cauca y su prolongación inclusive hasta el valle, que se titula el libro Cóndores no entierran todos los días.
Ese libro es un libro pequeño, narra toda la situación, una parte de la situación de lo que les tocó vivir a los liberales en la confrontación liberal-conservadora. Esos momentos aciagos, tan difíciles, tan complejos, no debemos reproducirlos. Los jóvenes de hoy no saben lo que fue la violencia, pero quienes la vivimos de niño, siendo muy niños, muy niñitos, sí sabemos qué es la violencia. Otros jóvenes no saben lo que fue la lucha que se dio en la época del narcotráfico, que arranca en la época de a mediados, a finales del 70 y florece durante la etapa del 80 y se extiende más allá a la muerte de Pablo Escobar, y aún sigue este país violentado. Este país es complejo, difícil de manejar. El doctor Álvaro Uribe, si bien es cierto, con algunas situaciones conflictivas, alcanzó algo de pacificación. No es menos cierto que no es verdad que pacificó a Colombia. Colombia es muy complicado. Colombia no es Cuba. Colombia es más complejo que eso. En Cuba tenemos la Sierra Maestra y eso es todo. Y el meterse a la Sierra Maestra le sirvió a Fidel Castro para ganar el poder. Pero eso, la Sierra Maestra, no es nada comparado con lo que nosotros tenemos. Es que tenemos 3 cordilleras. Esto es una cosa compleja, difícil. Y por supuesto, las desigualdades que hay en este país, y no quiero hacer una apología del delito, obligan a que mientras no exista posibilidad, y no la veo, y me voy a morir y no la voy a ver, de alcanzar mejoras para la comunidad, ningún presidente va a alcanzar a resolver los problemas que tiene la sociedad, porque hay gente que dice: yo no tengo nada que perder y por lo pronto tengo algo que ganar. Eso es una apología, pero no quiero hacerlo así. Y entonces, como no tiene nada que perder, pues se va al monte y se une a los guerrilleros. Cuando se pacificó un poco el país, porque si Santos lo logró fue porque ya Álvaro Uribe había hecho algo. En ese momento aproximadamente habían, del Ejército de Liberación Nacional se hablaba de entre 3.500, 4.000 guerrilleros y un reducto de la FARC. Llegó Duque al gobierno y antes Álvaro Uribe, que no le ayudó a Santos para tratar de resolver y acabar lo más que se pudiera con esa situación. Llegó Duque y no hizo absolutamente nada, no le ayudó a la gente, no hizo nada, y la coca sembrada empezó a crecer. Y las guerrillas, pues ante el hecho de no tener, mucha gente volvió al monte y se creció el narcotráfico. Por supuesto que el gobierno ha hecho mucho, porque los decomisos de la coca es muy grande. Si uno mira toda la coca que se ha decomisado, esos son miles de hectáreas que se han podido decomisar. Una vez que la coca sale, por cada 10 kilos de hoja de coca, 10
una tonelada de hoja de coca se convierte aproximadamente en 10 kilos de pasta básica. Y 10 kilos de pasta básica, si mal no estoy, se convierten en 1 kilo de cocaína, de clorhidrato de cocaína. Y si han cogido tanta coca, quiere decir que les han dado duro a quienes la distribuyen, no a quienes la siembran, que normalmente son campesinos pobres. Y el campesino lo siembra porque no tiene caminos para sacar sus productos, y los productos que siembran no le dan nada. Por eso es que los campesinos hoy en día han buscado el camino de la coca. Habría que buscar alguna solución por allí. Y por otro lado, vencer las desigualdades y llegar con universidades, y llegar con trabajo, y llegar con todas las herramientas del Estado a esas ciudades, a esos pueblos que tanto lo requieren. Porque de lo contrario, así se termina el gobierno de Petro, así venga un gobierno de derecha, así venga un gobierno de ultraderecha, vuelva otro gobierno de izquierda, no van a acabar si no hay una búsqueda de la igualdad, una búsqueda para evitar que la gente tenga mecanismos de poder valerse de la coca o del mal para lograr lo que requieran para poder vivir en mejores condiciones. Lo que hay que buscar es cómo los colombianos puedan vivir en mejores condiciones. Y esto no es una apología. Y yo sí lamento profundamente que un muchacho tan joven, inteligente, brillante, que no iba a ser presidente ahora, no, esto tampoco no es para que lo digamos de esa manera, pero sí iba camino en la búsqueda de la presidenta, porque él fue concejal a los 25 años, pero Galán fue ministro antes de cumplir los 25. Aquí se ha matado a mucha gente que ha estado en la política. Mataron a Uribe, mataron a Gaitán, que iba a ser presidente de la República, que era un caudillo. Mataron a Galán, del Partido Liberal, todos. Mataron a Pardo Leal, mataron a Pizarro, mataron a Jaramillo. Han matado un poco de gente. Y nosotros no queremos que ocurra eso. Pero no es que ahora vamos a hacer un martirologio por esta situación y echarle la culpa al gobierno. Creo que por ahí estamos obrando mal, porque eso crea la gran división que estamos viviendo. Y si nosotros estamos buscando la reconciliación, que eso debiera ser el momento, este debiera ser el momento, para buscar la reconciliación, ni siquiera la familia y los seguidores de Uribe permitieron que el presidente y el gobierno asistieran al entierro. Pero por ahí salieron voces altisonantes que el gobierno ni siquiera fue al entierro. No lo dejaron ir, no le permitieron, y el gobierno aceptó no asistir en ánimos de no discutir esta situación. Me gustó el discurso de María Claudia Tarazona en la catedral, en parte cuando ella expresa de que nadie vaya a tomar la muerte de su esposo para hacer política con ella. Pero luego el otro discurso, el del Papa, sí expresa que de una vez este momento de la muerte debiera ser para que se retomen las banderas políticas y para entregarle al expresidente Álvaro Uribe las banderas para que se inicie pues una campaña. Prácticamente me pareció que es como hacer política en un momento de intenso dolor, de dividir al país, porque la gente que sigue a Petro no la va a cambiar nadie en esta forma de lucha. Sin reconciliación no la va a cambiar nadie. Por eso tenemos que alinderar
no es que vamos a lograr la unidad. Así el otro piense distinto, es buscar el cómo no matarnos, porque nadie va a pensar de la misma manera. Cada quien debe tener y conservar su forma de ver la vida. Pero eso no debe llevarnos a la muerte, al miedo. Y en estos momentos de dolor, lo que debemos hacer es buscar, en medio de la concordia, la reconciliación, el cómo sacamos adelante el país, el cómo logramos que el país se una. Pero volviendo a lo de Miguel, y ya dije que era una promesa que inició en el Partido Liberal, como su abuelo, pues tampoco era, él se lanzó para la alcaldía de Bogotá y no ganó, tampoco fue el primero, tampoco fue el segundo, tampoco fue el tercero, fue el cuarto. Y fue de la mano de Uribe como llega al Senado de la República con una excelente votación. Pero dentro de su mismo grupo político había pugnas internas. De la senadora Valencia, de la senadora Cabal y de muchos que tenían miedo de que él fuera un consentido cuando ellas eran las fundadoras del partido, habían llegado con más tiempo, tenían más antigüedad. Entonces no se pueden rayar la vestidura aprovechando la oportunidad y el momento del dolor, cuando dentro de la misma agrupación ellos estaban golpeándose fuertemente. Nosotros vamos a ver este programa con algunos videos que hemos tomado de YouTube sobre lo que pasó desde el momento en que el senador Uribe Turbay es baleado y los más de 2 meses que estuvo en la clínica hasta su muerte. Veamos el primer vídeo que tenemos allí sobre qué fue lo que aconteció, porque es importante que usted, amiga, viva conmigo ese momento tan difícil, tan complejo que una joven promesa, que a mí por lo menos parte del pensamiento de él sobre la paz y sobre la seguridad me parecía muy importante. Yo soy de los que creo que hay que buscar la seguridad. Un país inseguro es un país que no tiene posibilidad de crecer. Los países se desarrollan en la medida en que tengan la mayor seguridad posible. Ese proyecto en esa parte para mí era muy importante. Veamos esta grabación. Entre las oraciones de miles de colombianos y los cuidados de uno de los mejores equipos médicos del país, terminó la vida del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Hoy los especialistas confirmaron su deceso a la 1:56 de la madrugada. A pesar de todos los esfuerzos, es un triste desenlace, por lo cual nos solidarizamos con toda la familia Uribe Turbay en estos momentos de profundo dolor. Por días se debatió entre la vida y la muerte, luego que un sicario de 14 años le disparara en la cabeza. En Colombia. Con esa situación que no tiene nombre. Todo mi amor, toda mi esperanza. Desde la tarde del ataque y luego de la captura de Juan Sebastián Rodríguez, quien usó una pistola Glock,
Comprada en los Estados Unidos para cometer el atentado, comenzó la persecución contra los autores materiales del crimen, sin que hasta hoy se haya revelado nada al respecto. Durante décadas, la muerte ha tocado con particular insistencia a la puerta de los Turbay. Han sido secuestrados, asesinados y masacrados. Su cercanía con el poder los ha puesto en la mira de guerrilleros y de la delincuencia común. Para una familia, sentir la violencia es muy doloroso. Carolina Hoyos Turbay relata que ella y su hermano Miguel, desde cuando tenía 4 años, sintieron el odio de Pablo Escobar, quien secuestró a su madre, la periodista Diana Turbay, que luego murió durante un fallido operativo de rescate. Cuando yo llego a la clínica en Medellín y la veo agonizando ahí, después de 6 meses de no verla, fue mi momento más difícil en la vida. Estas imágenes muestran a los abuelos de Miguel y Carolina sin poder contener su dolor tras el asesinato de su hija. Mi abuelo y mi abuela hicieron absolutamente todo lo que humanamente había para pedir la liberación de mi mamá. El expresidente Julio César Turbay, abuelo de Miguel, fue el primero en escapar de un atentado cuando durante su gobierno desató una persecución sin cuartel contra la guerrilla. Hay que recordar que el M-19 estuvo a punto de matar a Turbay. Le lanzaron un torpedo que escapó un poco, que se desvió un poco. Tras la muerte de su hija Diana, la abuela Nidia se hizo cargo de sus 2 nietos, sobre todo del pequeño Miguel. Perdí a mi mamá, pero me gané una supermamá en la vida. Sí, yo traté de reemplazar a Diana en lo más que pude. Pues lo hiciste bien. Doña Nidia falleció a sus 93 años hace apenas unas semanas y a pocos metros del lugar donde su nieto Miguel Uribe se aferraba a la vida después de este atentado. El amor para mí se ha convertido en una fuerza que me mantiene en los momentos de dificultad. A los Turbay también los han secuestrado. Eduardo Getchem Turbay permaneció 6 años en los campos de concentración de las FARC. La muerte de Miguel Uribe le hizo recordar a los colombianos que otros familiares del senador fueron masacrados por las FARC a comienzos del siglo. Los cuerpos de los Turbay-Cote quedaron tirados en la vía. Las FARC los fusilaron sin piedad. En total, 9 personas muertas, entre ellas Diego Turbay, presidente de la Comisión de Paz del Congreso de Colombia. Asegura Carolina que lo único que les ha permitido sobrevivir es su profunda fe en Dios. No estoy sola. A mí sé que cada vez que uno pide con devoción, le escuchan en el cielo. Y todo tiene una razón de ser. Miguel Uribe deja 3 hijas y un niño de 4 años. Al menos 6 personas han sido capturadas por el atentado de Miguel Uribe Turbay y las primeras investigaciones apuntan nuevamente a que los posibles autores intelectuales son... Bueno, como vieron, estos fueron los primeros momentos cuando los colombianos nos informamos de que habían procedido en la búsqueda o en el deseo de asesinar al senador Turbay cuando estaba vendiendo sus ideas como debe ser. Esa es la democracia, presentándole al pueblo sus inquietudes positivas, negativas, cada quien tiene derecho a presentarlas. En un país democrático eso es lo que se tiene y el pueblo escoge libre y soberanamente. El artículo 40 de la Constitución dice que es un deber y es un derecho elegir y ser elegido. Y él estaba en ese trabajo, buscando el clamor de una gente. Habrá unos que digan que les parece bien, otros que les parece regular y algunos otros que les parecen que no les gusta. Eso no importa. Pero por eso quitarle su vida
Eso no está bien. Y encontramos que hay personas que inclusive senadores de la República, representantes a la Cámara, que no debiera ser así, porque se entiende que estas personas que son constituyentes derivados, que por lo demás tienen la responsabilidad de hacer las leyes, tienen que tener sindéresis en sus pronunciamientos, porque ellos representan el clamor de una serie de ciudadanos y ciudadanas que votaron por ellos para obtener la responsabilidad de representarlos. Y entonces no pueden incendiar al país. Y sobre pretexto de que son de un partido contrario al presidente de la República, soslayan más o menos que el culpable fue el presidente, cuando se está expresando en las propias investigaciones que el arma la consiguieron en los Estados Unidos y que es posible que aquí hayan organismos transnacionales que tengan que ver con grupos alzados en armas y de pronto con el narcotráfico. Y no sabemos si por el hecho de la política que el mismo candidato estaba vendiendo, que repito, a mí me parece muy buena la seguridad. Los que no les gusta la seguridad acabaron con su vida, pero culpar al gobierno, algunos creen que con eso vamos a arreglar el país. No es así, eso no es cierto. Hay que buscar las verdaderas causas de lo que está ocurriendo en todo el país. Y hay senadores que dicen que ahora en este gobierno se mata. Eso no es cierto, ya les dije. Que en este gobierno a los padres, a los hombres de la patria se los mata. Eso no es cierto. En el gobierno Uribe también mataron muchos militares. Y más atrás, la gente que no sabe, nosotros tuvimos una justicia sin rostro. Óigase bien, la justicia sin rostro. Porque los mataban. Mataban jueces, mataban abogados, mataron ministros. Todo el mundo aquí estaba escondido. No es cierto que ahora esté ocurriendo eso. No es verdad. Hemos vivido momentos muy aciagos. Este país ha sido un país violento por naturaleza. En todos los gobiernos se ha tratado de dar cumplimiento con el mandato constitucional. Precisamente el asesinato de Galán en Soacha en 1989 era porque él estaba en contra del narcotráfico y estaba vendiendo su propuesta de cómo los iba a combatir, y por eso lo mataron. Por eso mataron a Galán. Y por eso también, porque estaba vendiendo su propuesta, mataron a Pizarro. Y porque estaban vendiendo su propuesta, mataron a Pardo Leal. Y por eso mismo voltearon a Jaramillo. No, Tomás no es el único. Miguel Uribe, perdón, dije Tomás. Miguel Uribe no es el primero que asesina. Pero no queremos que sigan asesinando a más colombianos por plantear sus ideas. Este es un país complicado de gobernar. Pero sí tenemos que tratar de buscar la posibilidad de que tengamos la tranquilidad de poder salir a cualquier parte, ir a un banco, ir a un almacén
ir a cualquier parte. Los que tienen casa de campo, ir al campo. Pasar el día y volver en la tarde o en la noche o cuando les dé la gana, sabiendo que van a estar vivos. Pero es tan complicado, porque en lugar de uno enterrar a sus hijos o que los hijos de uno lo entierren, uno tiene que enterrar a los hijos. Y cuando uno sale de la casa, la mujer no sabe si uno va a volver. O cuando la mujer sale de la casa, uno no sabe si la mujer va a volver. Eso no puede seguir en Colombia. Hay que buscarle salida al problema. La gente se ha vuelto violenta. Hay que buscar qué es lo que nos obliga o qué es lo que nos lleva a ser tan violentos. La injusticia social, la iniquidad. Pero hay países que son pobres y no se matan como nos matamos nosotros. Ahora veamos otro video. El impacto, un video de impacto sobre el vil asesinato de Miguel Uribe. Aquí tenemos este otro video que secuencialmente muestra lo que ocurrió en el asesinato de Miguel Uribe. Hay vidas que parecen destinadas a ser testimonio. Testimonio de dolor, fortaleza y sobre todo resiliencia. Hoy Colombia reflexiona sobre una de esas vidas, la de Miguel Uribe Turbay, una voz que en un giro cruel e incomprensible del destino se ha silenciado tras el repudiable atentado en Bogotá. Y no es solo la crónica de una tragedia, es el eco de una historia que el país ya conocía, la violencia, esa misma que combatió desde la política y que le arrebató a su madre, la periodista Diana Turbay, hace más de 3 décadas. Hoy vuelve a cerrarse un capítulo de la historia de una familia que ha sufrido, como muchas, los rigores del conflicto. Pero lejos de buscar la venganza, Miguel eligió un camino más complejo, el del perdón. Un perdón que, como él mismo decía, no era olvido, sino una forma de liberarse de las cadenas del odio para poder construir. Y así construyó su carrera. Fue un ascenso metódico y decidido. Desde liderar movimientos hasta convertirse en el concejal más joven de Bogotá en 2012 y años después convertirse en una pieza clave de la administración de la ciudad en la alcaldía de Enrique Peñalosa como secretario de gobierno. Su voz, siempre firme, a veces polémica, defendía con vehemencia a sus convicciones. Se definía como un liberal de principios, un defensor de la autoridad, la familia y las libertades económicas. Fue respaldado por el Centro Democrático, partido del expresidente Álvaro Uribe. Buscó la alcaldía de Bogotá, se convirtió en senador en 2022 y soñó con la presidencia de Colombia, siempre con la memoria de su madre como estandarte y con la seguridad como su gran promesa. El país despide a un joven líder político. Su voz será recordada en la historia de la política nacional. Descanse en paz, Miguel Uribe Turbay. Después de el vil asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, como es la costumbre, el Senado debe rendir honores a un miembro de esta entidad y entonces su cadáver es trasladado al salón elíptico para ser velado en cámara ardiente
y rendir los honores que son propios de la dignidad que el senador merece. Por eso vamos a ver estas imágenes que ya estamos aquí y miremos lo que estaba pasando cuando empiezan a trasladar el cuerpo y hacen el recorrido por la alfombra hasta el salón elíptico. En una pausa completamente solemne, el cuerpo, el cadáver, el féretro, por supuesto, hacia la zona interna del salón elíptico, en donde ya reposará ante la mirada no solo de los allegados, asistentes, congresistas, sino también de su familia, David. Sí, y recordemos, Diego, que el cuerpo va a estar en cámara ardiente hasta el miércoles, cuando a mediodía va a ser su traslado, pero que el día de mañana estará disponible para el salón elíptico para que aquellas personas que quieran ir lo puedan hacer de 6 de la mañana, de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, en este momento podemos ver cómo se están haciendo pues la respectiva ceremonia, lo respectivo a lo que tiene que ver con el tema litúrgico, antes pues de que esté, como usted lo comentaba, al frente del salón elíptico, donde pues las personas que están le podrán pues hacer sus homenajes y de pronto acercarse como tal al féretro. David, más de 5.000 personas en simultáneo en todas nuestras plataformas a esta hora de la noche. 8:58 minutos, 20:58. Hay una imagen que también nos brinda la transmisión cortesía del canal del Congreso, querido David, y es nuevamente María Claudia Tarazona. Ahora Winnie Rodríguez nos mencionaba, María Claudia no está, María Claudia se movió, María Claudia está de pronto tomando un reposo para recibir el féretro, por supuesto, de Miguel Uribe. Ya estaba avisada quizá y se movilizó con sus hijas, ahí las vemos de blanco en nuestra esquina superior derecha, a María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe, quien a esta hora por supuesto recibe el cuerpo de este ser amado. Importante destacar también, querido David, toma oficial de pulso, y es ese momento en donde se van a encontrar. En algún momento entró en coro de aplausos Miguel Uribe, por supuesto, por su idea política, y ahorita entra en un contexto completamente diferente, lleno de tristeza, lleno de luto, el dolor, por supuesto, que embarca un país de alguna u otra forma. Sí, y la imagen, ¿no?, de Claudia Tarazona, sus dos hijas mayores, en este caso acompañándola, y mientras ellos pasan, los demás asistentes expectantes, esperando pues cómo va a pasar el féretro, y esa imagen, esa nostalgia que se siente en el ambiente, esa imagen que pues perdurará en nuestra mente de aquí en adelante, pues de que el momento en que se le dan ese último adiós, en el momento en que comienza a entrar el cuerpo como tal al salón elíptico y comienza ahorita algo especial. Escuchemos lo que está sucediendo en ese momento en el salón elíptico. Suena esa diana de luto, suena esa diana que marca de alguna otra forma el dolor de un país. Marcha o canción del compañero que se utiliza en batalla, que palabras más, palabras menos, el verso dice: yo tenía un compañero, nunca lo hallaré mejor. Si a fuego el cañón marcaba siempre a mi lado, marchaba a redoble del tambor. Una bala, compañero, para cuál de los dos es. Tal fue el diálogo postrero, y bajo el plomo certero cayó rodando a mis pies, algo parecido. Eso es lo que está yo. Tenía un compañero, nunca lo hallaré mejor. Si a fuego el clarín tocaba,
siempre a mi lado marchaba al redoble del tambor. Era sacando los restos del senador Miguel Uribe del hemiciclo del Salón Elíptico del Congreso para trasladarlo a la catedral y dar inicio a la misa ezequial que se debía presentar en la catedral de Colombia. Como la catedral queda allí mismo, ahí está en la plaza, entonces el traslado es sacarlo y trasladarlo. Allí ya lo están entrando, el arzobispo lo recibió y ya están entrando a la iglesia, a la catedral, allí lo recibe, está en la entrada, ahí lo está recibiendo. Escuchemos. Y nos recuerda una vez más hasta qué punto es frágil y breve la vida de todo ser humano. La Guardia Presidencial puso el féretro cerca del altar. Adelante la esposa de Miguel, María Claudia Tarazona, junto a sus hijas y su pequeño hijo Alejandro. Miguel Uribe Londoño junto a su esposa, también María Carolina Hoyos y su padre. En primera fila los expresidentes César Gaviria, Ernesto Samper y Juan Manuel Santos, junto a la familia de Miguel Uribe. En representación del expresidente Álvaro Uribe Vélez, asistió su esposa Lina Moreno y su hijo Jerónimo detrás de los expresidentes. El cardenal Luis José Rueda instó a detener la violencia política en el país. Una de las lecturas fue la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si Él no se quedó ni con su propio Hijo, antes bien lo entregó por todos nosotros, ¿no nos concederá con Él toda clase de gracias? Y la lectura del Santo Evangelio según San Juan con el relato de las bodas de Caná. Llamamos a los colombianos, hombres y mujeres, a no dejarnos robar la esperanza y a reaccionar pacíficamente, defendiendo los principios y los valores que nos constituyen como nación. En un nuevo llamado a la valentía y esperanza. Donde se nos narra el primer signo que Jesús hizo en Caná de Galilea. Allí, en el contexto de una situación muy humana, encontramos la valentía en medio de la adversidad. Valentía que también necesitamos todos hoy. Uno de los momentos más emotivos durante la misa fue cuando el pequeño Alejandro llevó esta flor al féretro de su padre e invitó a otros niños a hacer lo mismo. De los hechos que nos entristecen, sin someternos con resignación a la anticultura de muerte que se quiere ensañar con nuestro... Solo Miguel Uribe Londoño conoce el dolor de estar en la misma catedral 34 años después y con un niño. María Claudia Tarazona, la esposa de Miguel Uribe Turbay, pronunció unas palabras en el desarrollo de la misa exequial. Me parece que las palabras fueron acertadas. Llama a la concordia, a no aprovechar el asesinato de su esposo para hacer política. Y lástima que se nos está acabando el tiempo, no podemos... Yo quisiera que me pongan la última parte del discurso, por favor, allá, la última parte que me busquen del discurso de Claudia Tarazona, porque el tiempo se nos está acabando, y pongamos también desde el minuto 6 la parte del discurso del padre de Miguel, el doctor Miguel Uribe Londoño,
su padre. Se mira el contraste de los dos discursos. Si me pueden conseguir allá en el BTR la parte final de María Claudia, siquiera 1 minuto y medio, por favor, la parte final de ese discurso de ella, porque ella llama a la concordia, llama a no hacer política con la muerte de su esposo, pero el papá llama a hacer política con la muerte del hijo. Y eso no me parece, porque no se puede aprovechar el momento de dolor para utilizarse como un incienso, para hacer que aumente el fragor. Veamos a ver lo de Claudia Tarazona. Hacia la muerte de Miguel. Lo que debe reinar en los colombianos hoy en sus corazones es el amor y la fe infinita por la esperanza de un mejor país. Amor de mi vida, mi gran amor, gracias por estos años de felicidad absoluta, por amarme de la manera más intensa y maravillosa que jamás hubiera podido siquiera imaginar. Gracias por tu sonrisa que ilumina mi alma, esa sonrisa que encantaba y lograba transformar todo. La fuerza y la entereza con la que trabajabas sin descanso por construir un país mejor, tu disciplina, tu fortaleza, tu templanza, tu determinación son inigualables. No hay otro político ni ser humano como tú. Colombia hoy se priva de un ser superior, excepcional, el que sin duda hubiera cambiado la historia de Colombia para siempre. Nuestro amor y el amor que sentimos por nuestro hijo y las niñas trasciende este plano terrenal. Miguel, te voy a amar. Te voy a amar cada día de mi vida hasta que llegue mi momento de encontrarme contigo en el cielo. Cumpliré mi promesa de darle a Alejandro y a las niñas una vida llena de amor y de felicidad, sin odio y sin rencores. Solo así se puede vivir como tú quisieras que lo hiciéramos. Esposo mío, mi vida entera, amor lindo. Gracias por tu vida, por tu amor y por tu sacrificio por Colombia. Te amaré por el resto de mi vida. Un país de oportunidades, una Colombia con futuro. Nadie lo va a hacer por nosotros. Llegó la hora de que todos actuemos, llegó la hora. Lo repito, el país tiene claro de dónde viene la violencia, pero más importante que eso es que los colombianos tengan aún más claro cuál será el liderazgo encargado de continuar y honrar el legado que hoy deja mi hijo Miguel Uribe Turbay. Callaron a Miguel, pero no podrán callar la voz de millones de colombianos pidiendo a gritos un cambio. Tenemos una oportunidad única de frenar esta locura en 2026. No la desaprovechemos. Solo así tendrá sentido esta causa. Asesinaron a Miguel, pero jamás podrán asesinar su propósito. Las ideas son indestructibles, pero necesitan ser materializadas para cambiar la historia de un país. Presidente Álvaro Uribe Vélez, usted y su partido respaldaron las ideas de un gran líder. Hoy se los devuelvo a ustedes y a toda Colombia para emprender la lucha más grande de todos los tiempos para el restablecimiento de la paz en nuestro país. Bueno, yo respeto, pues obviamente son inquietudes de cada quien. Yo respeto eso, pero pienso que si estamos buscando concordia, estamos buscando la reconciliación, debemos de bajar el tono y aterrizarlo y decir de dónde vienen, pues de dónde vienen, a quién quiere culpar al gobierno en un país tan incendiado como está, tan dividido como está. Con todo respeto, no me parece. Y sí aplaudo la carta que la doctora Gloria Gaitán colocó reprochando la actitud del doctor Miguel Uribe Londoño, que no aceptó que el gobierno asistiera, ni el gobierno ni el presidente asistieran a las exequias del senador.
y las valoro y allí las están viendo ustedes en el BTR, las están viendo allá en sus televisores, y las valoro porque viene de quien viene de la hija única de un candidato presidencial asesinado que pudo ser presidente de la República y que fue un gran caudillo, el presidente Jorge Eliezer Gaitán. Bueno, estamos llegando al final de este programa. Agradezco el que ustedes hayan estado presentes, tomen sus propias decisiones. Por eso, para evitarme las controversias, es que he querido hacer el conversatorio con usted y no he querido invitar, porque si invito a uno que de pronto tiene una tendencia uribistas, entonces me van a culpar. Y si invito a uno que tenga tendencia petrista, me van a culpar. Para evitarme eso, pongo mis ideas con ustedes sobre la mesa y las discuto. Señor padre de familia, señora madre de familia, ¿usted a esta hora sabe dónde está su hija, su hijo, sus hijos? Si no sabe, empiece a preocuparse. Porque por no saber dónde están nuestros hijos se está perdiendo la sociedad, la juventud. ¿Usted sabe dónde están ahorita en este momentito? Empiece a preocuparse. Muy buenas noches y hasta el próximo sábado.